ahora sí. Gracias, hermana Sara, gracias. Se me olvida aprender esta cosita. Buenos días, sean todas bienvenidas a este inicio de semana. Hoy lunes 11 de julio del 2022. Decía hace unos momentos, ay, discúlpeme, se me olvida aprender esta cosita. Gracias, hermana Sara. Decía hace unos momentos que bienvenidas todas aquellas que se van a conectar con nosotros, porque como los niños ya están de vacaciones, pues muchas dicen, ¿verdad? Dicen, gracias, hermana, dicen, pues los niños están de vacaciones, voy a aprovechar para dormir un poco más. Entonces, muchas mamás que se duermen tarde con los niños, el domingo es muy cansado. Entonces, pues muchas mamás ahorita están aprovechando que los niños salieron de clases para poder estar unos momentos más en cama. Entonces, pero bienvenidas todas aquellas que como quiera nos van a acompañar y que van a estar aquí con nosotros en Aprendamos Juntos. Una disculpa, siempre se me olvida aprender esta cosita, pero gracias, hermana Sara, por avisarme que no tenía. Dice la hermana Marta Martínez, no podía encontrarla, pero ya estoy aquí. Sí, mi hermana, pues sí, vi que sí tiene la página, sí, hermana, nomás que yo creo todavía no le haya cómo encontrar la notificación, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros. Bienvenida en este inicio de semana. Les decía que estamos a 33 grados aquí en Monterrey, hace mucha calor. Entonces, fíjese las horas que son de la mañana y ya estamos a 33 grados aquí. Dios te bendiga, Cuñiz, bienvenida, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros, que puedes acompañarnos. Sé que trabajas, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Rosario, Dios le bendiga, Rosario. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y sí, bueno, ya se escucha. Sí, gracias, Chayito. Sí, hombre, se me olvida prender el micrófono. Es que me lo pongo y digo, ahorita que empiece lo pongo, pero vi que ya me había pasado 2 minutos. Entonces dije, santo Dios, ya me pasé. Y por eso pues luego le prendí y se me olvidó prender aquí. Pero bueno, ya estamos aquí. Dios te bendiga, Claudia. Dice Claudia, da bendiciones a todos los que estamos aquí. Yo pensando que era mi celular. No es tu celular. Es que a mí ya se me olvida. Es que a veces no lo quiero prender antes porque este microfonito dura, lo he checado, pero dura como 1 hora y media nada más y se acaba la pila. 1:30, 1:40, algo así. Entonces, pues trato de no prenderlo desde antes para que pueda permanecer en la transmisión y se me olvida. Pongo ahí para transmitir. Necesito poner un papelito aquí en el tripié y poner, no se te olvide prender el micrófono. Yo creo que sí lo voy a tener que hacer para que no se me olvide. Así que no es tu celular, Cuñiz, soy yo. Dios te bendiga, Betty Perales. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hermosa. Ojalá y allá donde tú vives sí esté fresco. También allá con nuestra hermana Sara, ojalá sí esté fresco, porque aquí en Monterrey, Nuevo León, estamos sin agua y con un caloror tremendo, mis amados. Éramos muy derrochadores de agua, pues ahora nos han enseñado a ahorrar agua. Entonces, estamos con un calor tremendo. Dios nos guarde y nos ayude a aguantar esta calorcita que a veces nos pone hasta de mal humor el calor. Entonces, pero bueno, gracias Señor por todo. Sara dice, sí. Reinaldo Chávez, Dios le bendiga. Buenos días. Deme su número de WhatsApp. Ya se lo puse allí la vez pasada, mi hermano. Se lo puse allí ahí le contesté cuando me preguntó, ahí le contesté y le puse el número. Entonces, déjeme, se lo doy una vez más, pero sí se lo puse allí cuando me lo pidió la vez pasada, sí se lo puse. Entonces, déjeme, se lo vuelvo a dar. Es 81 25 92 28 66. 81 25 92 28 66. Ya se lo había dado la vez pasada que me lo pidió también y se lo puse allí, ahí donde usted me preguntó, ahí le puse el número. Entonces, pues bueno, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo sé que
están ahorita descansando de los niños, ¿verdad? Que ya salieron de clases. Gracias al Señor por cada uno de sus niños que salieron ya de clases y que Dios los guardó, hermanos, en esta pandemia tan tremenda que hubo, que aquí en Monterrey ya volvió esa pandemia nuevamente. Ya hay muchos aquí con infección, dicen que del COVID, decimos nosotros que es gripa, pero pues bueno, las autoridades dicen que es COVID lo que traen. Entonces, pues gracias al Señor que ha guardado a sus niños y que pudieron terminar el ciclo escolar con salud y con bienestar, siempre es muy importante. Entonces, pues gracias al Señor. Ayúdeme, comparto aquí porque a veces se me olvida compartir la página, pero allí ayúdenos a compartir, para que otros sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Mire que estamos hablando de unos temas muy importantes. Yo sé que he escuchado mucho tocante a las iglesias del Apocalipsis, pero yo podría decir que es el estado espiritual en el que ha pasado la iglesia por todos estos últimos tiempos de que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, porque mirábamos que la primera iglesia, que era la de Éfeso, pues mirábamos que fue la iglesia apostólica, fue cuando empezó a extenderse el evangelio. Y después, discúlpeme, he tomado mucho helado, me he chiflado, y ándele que ahora aquí traigo el problema de la garganta, porque me chiflé, hermanas, como hace mucha calor, se me hizo fácil tomar soda con hielo anoche, entonces traigo algo de tos. Ay, Dios me ayude a estar bien, hermano, estoy sintiendo mucha tos. Entonces, pienso que es todo lo que sucedió en el tiempo como le digo, de nuestro Señor Jesucristo hasta estos tiempos, la etapa de la iglesia, hermanos, de espiritual. Y hoy vamos a hablar de esta iglesia que primero era la iglesia de Éfeso, que era de apostólica, donde empezó a llevarse a cabo el evangelio a todas partes, y luego siguió la iglesia mártir, que es la que vimos ahora en días pasados, la iglesia mártir. Y ahora nos toca, fíjese bien, ¿cuál nos toca? Nos toca la iglesia, la etapa donde la iglesia se involucró con el paganismo, la iglesia pagana, se dice así, donde se involucró con el paganismo la iglesia cristiana. Entonces, estamos viendo estas iglesias de cómo la estamos viviendo. Gracias, Perla. Gracias por ponerle ahí al hermano. Ahí me está dando su número de WhatsApp. Déjeme, se lo pongo aquí. Déjeme lo agrego aquí para que no se nos pierda. Déjeme lo pongo aquí, que dice que es el 78 15 37 13. Se llama Reinaldo Chávez. Ya quedó aquí. Gracias, hermano. Ya quedó aquí. Muy bien, Eri, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Hermana Marisol, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí, hermana. ¿Cómo está la calor por allá? Porque aquí, mi hermana, aquí está tremendo el calorón, pero bueno, ya estamos aquí. Y nuestra hermana Noemí, que hoy está de manteles largos. Dios le bendiga, mi amada hermana. Feliz cumpleaños. Qué bueno que está aquí con nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre sobre su vida, mi amada hermana, y Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre todas las cosas le dé paz.
Bienvenida, mi hermana, y feliz cumpleaños. Gracias, Señor, que los puede cumplir con vida y salud, que es lo más importante, que los puede vivir con vida y salud en compañía de sus hijos, de su esposo. Así que un fuerte abrazo, mi amada hermana, y qué bueno que está aquí con nosotros, siempre fiel desde que llegó a nuestra iglesia. Es una de las hermanas fieles que no nos fallan en los cultos. Y bueno, hermana, le deseo lo mejor de lo mejor en este día tan especial, y déjese consentir, y que los muchachos la apapachen, y ojalá y hoy no la hagan cocinar, mi hermana, que hoy vayan y le lleven la comida. Así que un fuerte abrazo, mi amada hermana, y qué bueno que los cumple los años en Cristo, que son los más bonitos y los mejores. Así que gracias al Señor por ello. Dios le bendiga, mi hermana, y gracias, Señor, que siempre está aquí en compañía de nosotros. Así que, pues, gloria a Dios por la vida de nuestra hermana. Dice Perla, muchas felicidades, hermana Noemí, que el Señor la bendiga y le conceda muchos años más. Así es, que sí sea, que Dios le conceda muchos años más. Así que, gracias, Señor, por ello. Así es, mi hermana, gracias. Javier, Dios te bendiga, Javier. Ahí le está felicitando Javier, hermana. Así que Dios le bendiga y bueno, déjese consentir el día de hoy. Así que gracias, Señor, por ello. Ya no pongo tanto aquí porque Facebook ahora se está poniendo está muy estricto Facebook, pero bueno, todo sea de parte de nuestro Dios y nos ayude. Así que, bueno, mi hermana, ahí reciba las felicitaciones, ahí le van a estar felicitando, y bueno, gracias, Señor, por su vida y porque le permite estar con nosotros. Y bueno, hermanos, les decía que vamos a hablar de esta iglesia pagana. Ahora estamos en la etapa donde se mezcló el cristianismo con el paganismo, que yo creo que el día de hoy es lo que está viviendo la iglesia cristiana el día de hoy, donde se ha mezclado lo pagano con lo cristiano, mi amado. Lamentablemente están abriendo muchas iglesias, cantidades de iglesias, pero mezcladas con el mundo. Y obvio que la gente va a buscar eso, mi amado. La gente va a buscar donde la entretengan, donde no la enfrenten con su pecado, donde la tengan ahí entretenida con eventos, con tantas cosas que están metiendo el día de hoy en las iglesias cristianas, y que no le hablan de pecado, sino que le hablan de prosperidad, le hablan de cómo emprender un negocio, cómo hacer dinero, y el pecado, no la enfrentan al pecado. Una vez escuché a un predicador muy famoso en las redes sociales y en televisión, no recuerdo bien su nombre, pero es muy famoso, escribe libros, y él dijo así, dijo, ya bastante se siente mal la persona cuando peca, como para que cuando venga a la iglesia yo le siga exhortando sobre su pecado. Así lo dijo, ¿cómo ve? Dice, así que no, a la iglesia vienen a escuchar buen consejo, pero yo no me voy a meter en estarles enfrentando con su pecado. Entonces, mis amados, para eso fuimos llamados. Mire, que el mensaje para estas iglesias se está refiriendo a los mensajeros de cada iglesia. La carta que se está enviando es para los mensajeros de cada iglesia en la cual estaba en aquel momento. Entonces, ¿por qué se le está diciendo a ellos? Para que ellos se encargaran de predicarle o de decirle a la iglesia o cuidar de lo que estaba sucediendo. Por eso le dice, ahora te pido que te arrepientas. O sea, si estás haciendo malas cosas, arrepiéntete y hazlas bien, porque ya vemos tantas cosas, hermanos, en YouTube de pastores, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Comentarios, ¿verdad? De pastores pues vestidos ahí de Superman. Y a mí lo que en una ocasión no me gustó ver en una iglesia cristiana, no en vivo, la vi en YouTube, fue de esas telas que ahora andan de moda, de esas telas que se cuelgan de arriba, y que las muchachas o las mujeres o hombres también se enredan en esas cuerdas y hacen malabares, o no sé cómo se llame, ¿verdad? Lo que hacen, el baile que hacen allí entre las telas colgadas. Entonces, lo vi en una iglesia cristiana eso.
en YouTube, lo vi que estaban en la alabanza y estaban esas mujeres enredándose y desenredándose de ahí de esas telas que colgaban del techo. Entonces, vi a otro pastor también invitando a que fueran a la iglesia a ver el boxeo, a ver la pelea del no, en aquel entonces andaba el Parqueado o algo así, no sé los nombres, Parqueado, no sé cómo se llame, pero ese boxeador o luchador, no sé qué sea, pero invitándolos a que fueran a ver la lucha allí, que invitaran a sus amigos y que fueran a ver la lucha ahí en la iglesia. Entonces, una vez dijo el hermano Paul Washer, algo así se llama, dijo, si tú empiezas a atraer gente carnal a la iglesia, después vas a tener que estar entreteniendo a esa iglesia carnal, porque si no se te van a ir si no los entretienes. Entonces, muy cierto, mi amado, si permitimos el paganismo en la iglesia, después vamos a tener que estarlos entreteniendo. ¿Por qué? Porque no va a estar el Espíritu, y el Espíritu es el que nos une, el Espíritu es el que nos hace estar ahí en la iglesia en comunión. Entonces, si yo tengo una iglesia donde no mora el Espíritu Santo, obvio que tengo que buscar entretenimiento para que puedan estar ahí en la iglesia y puedan tener una razón para ir. Entonces, eso es lo que fíjese, no es nuevo, es lo que está pasando hoy, pero no es nuevo, porque ya en los tiempos del apóstol Juan, allá en los tiempos en donde el Señor Jesucristo se reveló a Juan y empezó a mandar estas cartas, ya sucedía eso en la iglesia de Pérgamo. Así que, y bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández, Dios le bendiga. Gracias por ayudarnos a compartir, mi hermana, le mando un fuerte abrazo y bueno, bienvenidos sean todos. Vamos ya me llevé bastantito tiempo, a leer nuestra lectura. Se encuentra en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Ahí es donde se encuentra nuestra lectura de hoy y que vamos a estar hablando este tema tan importante que Dios está dando a los pastores para que enseñen a sus iglesias. Siempre hemos dicho, ¿qué es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es aquella que te enfrenta con tu pecado. Esa es la sana doctrina. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, ¿quién nos enfrenta en el pecado? La Biblia. La Biblia es la que nos enfrenta, es la que nos revela nuestra condición pecaminosa. ¿Para qué nos la revela? No para condenarnos, sino para mejorar, para avanzar, para quitar, para transformar. Para eso, mi hermano, el pastor debe de hablar la palabra de Dios así como está, para que aquella persona pueda enderezar su camino. No es tanto para condenarle o para que usted se sienta mal y se vaya de la iglesia. No, es para que usted mejore su camino, porque nuestra tarea es introducirlos, hermanos. La de Moisés era introducirlos a la tierra prometida. La de nosotros es prepararnos para las bodas del Cordero. Así que para eso es la palabra, no es tanto para condenarle o para hacerlo sentir mal y que usted se salga de la iglesia. Nunca va a ser para eso, sino que va a ser para que usted sea transformado, sea preparado para estar con el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que así empezamos este estudio con el Tribunal de Cristo, que estos premios se van a dar ahí en el Tribunal de Cristo. Dice nuestra hermana Sara, amén, mi hermana. Por eso estamos como estamos, y si a algunos se le exhorta, se ofenden. Da tristeza ver cosas mezcladas en la iglesia. La sana doctrina, dice, la sana doctrina la están dejando afuera. Dios nos guarde. Hermana Blanca Palomino, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, mi hermana, qué gusto verle aquí. Un fuerte abrazo, saludos a su esposo, a su mamá que estuvo de cumpleaños, un fuerte abrazo, y a la iglesia Mi Divino Redentor, que me permitieron estar con ustedes ahora que estuve allá en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, mi hermana, salúdeme mucho a los hermanos y a los pastores. Créame que
que con este calor que tenemos aquí, quiero correr para Estados Unidos. Allá tienen clima en todas partes, entonces aquí se sufre mucho el calor, pero un fuerte abrazo, mi hermana, y gracias por estar aquí con nosotros. Así es, mi hermana Sara, así es. Hoy en día he visto muchos pastores que les da miedo corregir a la congregación o que no quieres que hables fuerte a la congregación porque dicen se van. Pero mi hermano, pues ¿para qué quiere un cristiano que nunca va a mejorar? Un cristiano que está en la iglesia pero que sigue haciendo las cosas mal, ¿verdad? Entonces, pues ¿para qué quiere un cristiano así en la iglesia? Lo importante es hablar y bueno, el que es va a soportar la sana doctrina y se va a enderezar, y el que no, pues bueno, Dios le bendiga. Tampoco vamos a obligar a la gente a que hagan las cosas, ¿verdad? El consejo se da, así que cada uno lo va a tomar como le corresponda y como quiera hacerlo. Entonces, pues gracias ahora sí, gracias a Dios, ¿verdad? Por todo, porque por todo somos enseñados en Cristo. Así que dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 12:2, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Fíjese bien, hermanos, es palabra del Señor. Esta es la tercera carta que nuestro Señor escribe a las iglesias. Ya le dije dónde estaban. Estaban en Asia, que hoy en día es Turquía. Hoy en día es Turquía. Ahí es donde se encontraban estas iglesias y es donde nuestro Dios les está hablando a estas iglesias. Muy importante que tomemos en cuenta porque dice que es la etapa del paganismo, ¿sí? Primero vimos la del apostolado, luego vimos la de la de los mártires y ahora el paganismo. Me estoy riendo porque Javier se está riendo. Estuvimos viendo un video de Lolita Ayala donde estaba peleando con su garganta y y me acordé ahorita que dice hermano Javier, le cuando mala de la garganta y dice, nomás no vayas a decir como dijo Lolita Ayala, ya se pasó, ya se fue. Esperemos y no, hermanos, pero ay, soy bien terca, se me ocurrió tomar la soda con hielo. Entonces, pero bueno, gracias a nuestro Dios, Dios nos ayude, hermanos, a estar bien aquí. Dios le bendiga, hermana Nora Velázquez, un fuerte abrazo. Qué bueno que ya llegó y está aquí con nosotros. Vamos a empezar, ya llegó nuestra hermana. Dice aquí, bueno, dice, para leer la carta esta es la tercera carta que nuestro Señor Jesucristo le mandó a la iglesia de Pérgamo. La carta a la iglesia de Pérgamo, dice, es la tercera en la que estamos estudiando, que abarca la característica de la etapa del cuarto y quinto siglo, mi hermano, después de Cristo. Y está en el periodo del paganismo ilimitado, paganismo ilimitado. Dios guarde a cada pastor, mi amado, porque a veces sí, obliga, como quien dice, orilla a la congregación a que el pastor ceda a ciertas cosas, porque mi amado, oiga, es un golpe muy fuerte para cada pastor cuando ve que cierta parte de la iglesia se va. Es un golpe muy, muy fuerte. Hemos sabido de pastores que se infartan
cuando alguien les hace una división y ven cómo se va la congregación o cómo todo su trabajo se va abajo y se echa a perder. Entonces, y hoy, hermanos, hoy en día se está viviendo mucho en las iglesias, mucha gente que le estoy diciendo, se van mejor a buscar estas iglesias donde dicen, no, es que aquí la música no me gusta, aquí que la iglesia, la música está muy triste, allá mejor, porque allá tocan el rock, música rock cristiana, o allá sí el reggaetón, o vemos, ¿verdad? Jovencitos arriba del altar bailando, ¿cómo se dice? Ay, no sé los estilos de música, pero bailando música country arriba de los púlpitos, ¿verdad? O otros bailando en pareja, acá abajo, bailando en pareja, y bueno, tantas cosas. Conocí a unos pastores que dijeron que se salieron de su iglesia porque hacían bailes los fines de semana ahí en la iglesia para los jóvenes. Decían que era mejor que bailaran entre ellos, que se conocían y que estaban en la iglesia, a que anduvieran en bailes allá en otra parte. Entonces, todo eso se está viviendo el día de hoy en las iglesias, mi amado hermano. Y esta es la etapa de la tercera carta que nuestro Señor Jesucristo envía a las iglesias. Esas meras, Javier. Dice, country, rap o reggaetón. Ah, sí, ese reggaetón a mí me fastidia el reggaetón, hermanos. Le digo a Javier, se imaginan perros ladrando. Perdónenme, pero es que cada quien su estilo de música, ¿verdad? Pero yo pienso que esa música no es cristiana, porque yo le decía a una joven, le decía, ¿a qué te incita esa música al estarla escuchando? Yo veo a los jóvenes cuando empiezan a escuchar el reggaetón, luego lo empiezan a hacerle así. Le digo, o sea, te dan unos movimientos que luego lo empiezas a hacer otros movimientos, y yo pienso que ni siquiera vas a poder orar con esa música, no se puede orar. Entonces no te puedes concentrar para estar en comunión con Dios. Pero bueno, entonces eso, hermanos, es lo que está sucediendo el día de hoy en las iglesias. Me tocó ver ahí que la manguera sagrada, mis amados, y el pastor mojando a todas las mujeres ahí orando, y el pastor mojándolas, su cuerpo, mojándoles con agua, otros dándoles que el chicle, que para que fueran sanos, otros dándoles que un pedacito de la escoba, el palillo de la escoba. No, tanta cosa, mi amado hermano, que hoy en día está sufriendo la iglesia cristiana, y que muchos con las luces y eso de media luz, estar en la iglesia y todo eso, pues, o siento que algo, o los grandes edificios que hoy en día que están hoy en día haciendo, que mire, cuando nuestro Señor Jesucristo ya iba para morir, le dijeron los apóstoles, Señor, ¿ya viste el templo tan grande que está? O sea que hoy en día eso se está viendo, que entre más grande sea el templo, más bonito, pues más la gente se va hacia esas iglesias y dejan las pequeñitas iglesias. Dicen, no, esa iglesia está muy pobre, no, esa iglesia está muy chiquita. Entonces, hoy se está sufriendo mucho en el cristianismo, donde mucha gente está cambiándose a estas grandes iglesias, muy bonitas, por cierto, muy cómodas. Un pastor nos daba testimonio, ¿verdad?, que él había ido a la iglesia de este cantante que está aquí en Monterrey, Jesús Adrián Moreno, y dice, está la iglesia bien cómoda. Dice, se acabó el culto y yo me quedé ahí, pero por lo fresco, porque está toda aclimatada. Dice, y luego le bajan la luz cuando se va a predicar, dice, y entonces, wow, dice, cuando está en la alabanza, dice, entonces, no, dice, está muy cómoda la iglesia. Y ahora entiendo, dijo, ahora entiendo por qué mucha de mi iglesia se fue ahí. Dice, fui a ver por qué se habían ido a esa iglesia y habían dejado mi iglesia. Entonces dice, es mucha la comodidad. Dice, pero eso sí,
no lo dejan que se acerque al pastor. A mí me dijeron, ¿por qué se quedó hasta el último? Si quiere hablar con el pastor, tiene que sacar cita para poder hablar con el pastor, 10 minutos solamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que está sucediendo el día de hoy, mis amados. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de esta iglesia. ¿Dónde estaba y por qué se llama Pérgamo? Tiene su porqué, hermanos. ¿De dónde vino su nombre de Pérgamo? Así que dice aquí, Apocalipsis 12, dice 2:12, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjese bien, la espada aguda de 2 filos dice o sea, dice que la palabra de Dios es la que penetra y pasa hasta los tuétanos. Entonces dice así, como acabamos de mencionar, nos encontramos en la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Es en una época en la que el paganismo estaba muy extendido y arraigado, aún de manera sutil en la vida de muchos cristianos, tal y como sucede hoy en día. Tras la muerte de Cristo, de los apóstoles y de las primeras generaciones de cristianos, la iglesia comenzó poco a poco a apartarse de la doctrina bíblica y de la persona de Jesús, adoptando costumbres ajenas a la palabra y que iban claramente en contra de Dios. Fíjese bien, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, cuando murieron los apóstoles, cuando la primera generación, aquella generación que vivió en el tiempo de Jesús murió, empezó a entrar el paganismo en la iglesia cristiana. No recuerdo, parece que fue con Constantino, parece, quien empezó a hacer esas alianzas paganas en la iglesia cristiana, y empezaron a meter el paganismo, y no solamente en la iglesia, sino que empezó la gente a adoptar el paganismo en su persona, en su vida personal, y de esa manera, por eso Dios le mandó esta carta y les dijo, arrepiéntete y vuélvete, porque si no, pues obvio, mi amado, no va a heredar la vida eterna, que es por la cual usted y yo estamos en este hermoso camino para heredar la vida eterna. Así que dice, antes de comentar el contenido y propósito de esta carta, nos gustaría, dice, trazar ideas que nos permiten situarnos mentalmente y con nuestra imaginación en aquella difícil época de la historia del cristianismo, porque de hecho, fíjese que está hablando de un mártir que hubo ahí en la iglesia de Pérgamo. Habló de este mártir que no se habla mucho, de hecho en la Biblia no se habla de este mártir, pero que nuestro Señor le dice, mi siervo fiel que murió entre ustedes. Entonces, y fíjese cómo le habla Dios a estas iglesias que adoptaron, hermanos, el paganismo en sus congregaciones, dice sinagoga de Satanás. Entonces, para que nuestro Señor lo diga así, es que es abominable ante su presencia el que nosotros nos involucremos entre el paganismo y el cristianismo, que adoptemos las costumbres paganas y las hagamos como, o sea, no tiene nada de malo, decimos, no tiene nada de malo, somos humanos, los tiempos cambiaron, pero Dios no cambia. Y Dios lo que aborrece desde un principio lo va a aborrecer hasta el final. Dios no cambia, mis amados. Dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no cambia. Entonces, muy importante que usted y yo nos apartemos, porque lo primero que el Señor, cuando aceptamos a Jesucristo, lo primero que hace el Espíritu Santo, dice la santificación, que es nos aparta para estar con Él. Entonces, muy importante que usted y yo, de alguna manera, luchemos en contra de todo esto. Se sufre, sí se sufre, hermanos, porque nos apartan o porque vemos muy poca gente en la iglesia, porque prefieren irse a donde no les redargullan, a donde no les exhorten, a donde los dejen ser como son. Y hermanos, un día los que estamos al frente vamos a dar cuenta si no enseñamos correctamente. Por eso la palabra de Dios le está hablando a los mensajeros de la iglesia, porque un día daremos cuenta de lo que enseñamos. Dice la palabra de Dios, no todos se hagan maestros. ¿Por qué? Dice, porque recibirán mayor condenación.
Si tú te haces maestro, si tú enseñas, pero no eres llamado por Dios para enseñar, pero a ti te pareció bien estar enseñando y mucha gente se perdió con lo que tú enseñaste, porque la gente, mi amado, el miembro, está tomando decisiones cada vez que usted está dando la palabra. Ellos están tomando decisiones. Entonces, si él sentía o ella sentía que había pecado en algo, que estaba pecando en algo, pero luego yo le digo, no, todo está bien. Entonces esa persona no se va a apartar de aquello, porque yo en mi mensaje dije, la palabra de Dios dice que tú así estás bien. O como hoy en día, que hoy en día está muy de moda el profetizar. Hoy el Señor me dice esto para ti. Hoy el Señor me está hablando esto para ti. Y dice la palabra de Dios, ay de ti, si hablaste y Dios no te dijo que hablaras. Entonces, muy, muy importante, mis amados hermanos, que suframos la sana doctrina. Como le digo, son iglesias pequeñas, aquellas que están en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a quién le gusta que le digan, hermanos, en lo que estamos mal. Yo creo que a nadie, pero es muy importante que nosotros como predicadores hablemos la palabra así como está escrita. Y yo siempre dije, ¿verdad? Allá en la oración yo a veces teníamos, que llegábamos, hermana Noemí, hasta 12, a veces, porque decía yo, aquí están mis discípulos, 12, pero a veces estaba nomás con 2 hermanas, a veces estábamos nada más mi mamá y yo y nuestra hermana Josefina, bueno, cuando ya no trabajaba nuestra hermana Josefina, porque cuando trabajaba, pues nomás mi mamá y yo estábamos ahí, pero siempre estábamos ahí, mis amados. Entonces, a veces habíamos 12, a veces habíamos 10, a veces habíamos 9, pero lo importante era que seguíamos ahí predicando la palabra y con la puerta para todo aquel que quiera venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, pero vamos a ver un poquito de esta iglesia, dónde estaba situada y el por qué se llamaba Pérgamo. Dice, la ciudad de Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras del momento, como Éfeso o Esmirna, que estaban ahí en la carretera, pero históricamente fue la ciudad más importante de Asia. Dice, el famoso filósofo Estrabón la llamaba ciudad ilustre, y Pilinio con mucho, dice, con mucho. Dice, ciudad ilustre y Pilinio, con mucho, dice, la ciudad más famosa de Asia. La razón era que era el tiempo en que Juan estaba escribiendo, hermano, Pérgamo, hacía casi 400 años que era la capital del reino de los Seleucitas. Dice, su posición geográfica hacía de Pérgamo una ciudad aún más impresionante. Estaba construida en una alta colina cónica que se denominaba Valle del Río Caico, y desde el cual se podía vislumbrar el mar Mediterráneo, y 25 kilómetros, dice, a 25 kilómetros. Dice, el señor William la describió así: más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo da al viajero la impresión de ser una ciudad regia, la sede de autoridad. Era una ciudad muy bonita, aunque no como la de Esmirna o la de Éfeso, pero era muy bonita. ¿Y por qué le llamaban ilustre, mi hermano? A esta ciudad le llamaban ilustre porque en aquel tiempo fue cuando se empezó a escribir, como el apóstol Juan, ¿verdad? Que empezó a escribir estas cartas, y no, en esta ciudad no se usaba el papiro, sino que se usaba el pergamino, mi hermano, el cuero de cabra, era el que usaban para escribir las cartas, y era una ciudad que tenía la biblioteca más grande del mundo, con 200,000 pergaminos ahí para que usted estudiara toda la historia, todo lo que había ahí. Así que era la única ciudad que no usaban el papiro, sino que usaban el pergamino. De ahí viene el nombre de Pérgamo, porque tenía la biblioteca más grande del mundo. Hoy en día, hermanos, con esto del celular y con esto del Google, pues ya no se usan las bibliotecas. Yo recuerdo que yo iba a la biblioteca cuando yo estudiaba, pues de ahí sacábamos las biografías que
que nos pedían, ¿verdad? En la escuela, pero hoy en día no, hoy en día pues está la computadora y poco se usan las bibliotecas. Aquí en nuestra colonia pues ya las cerraron, pero poco ya casi no se usan las bibliotecas, pero esta ciudad tenía una biblioteca grandísima de 200,000 pergaminos y de ahí viene la palabra Pérgamo. Era famosa por eso, por su biblioteca que estaba ahí en esta ciudad. Pérgamo, dice, fue además uno de los más importantes centros religiosos. Tenían en particular dos famosos altares, fíjese bien, tenían en particular dos famosos altares que por eso Dios le dice, tienes ahí a Satanás o la sinagoga de Satanás. ¿Cuáles eran estos dos altares, hermanos? Dice aquí, en la carta de Jesucristo a la iglesia de esta ciudad, como veremos, se le dice que Pérgamo era el lugar donde tenía su sede Satanás. La ciudad se consideraba el ejemplo excelso y modelo a seguir por su modo de vivir y por su fervor de los cultos griegos. Desde el tiempo de Atenas se había constituido un importante templo a Zeus. Fíjese bien, uno de los altares importantes que ellos tenían era el de Zeus, que a 15 metros de altura se erguía sobre un saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el día estaba subiendo humo, hermanos, de los sacrificios que se le ofrecían a Zeus. Era una sede que estaba ahí en una montaña y todo el día estaba saliendo humo de los sacrificios que le hacían a Zeus. Pérgamo estaba especialmente conectada, dice, con el culto de Asclepio. Fíjese bien, Asclepio. ¿Quién era Asclepio? Fíjese bien, Asclepio dice, para los latinos es Esculapio, así se pronuncia, Esculapio. Dice, dios griego de la medicina, mi hermano. Era el dios griego de la medicina. El emblema de Asclepio era la serpiente, mi amado hermano. Ese era el emblema de ahí, de este dios griego y de este altar que tenían ahí en la ciudad de Pérgamo, sí, estaba en Pérgamo. Y dice aquí, la cual se hallaba también tallada en las monedas de la ciudad y que todavía se utiliza hoy en día, hermanos. ¿Cuál cree que es usted? ¿Cree que es el emblema de la medicina el día de hoy? Es una serpiente, está una serpiente enredada. Ese es el emblema hasta el día de hoy y viene de aquí de Pérgamo, es de donde viene, de este dios que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hombre? Dice aquí de la medicina, emblema de Asclepio o Esculapio. Y dice bien, era famosa en la escuela, se mezclaba medicina y superstición. Por eso, ¿qué era lo que hacían en este templo, mi hermano? Pues una de las recetas médicas, por ejemplo, que había ahí, es que si usted estaba enfermo, usted entraba a ese templo, fíjese bien, y se acostaba en el piso y dejaba que todas las culebras se subieran en su cuerpo y lo enredaran. Decían que de esa manera eran sanados, hermanos. Por eso tenían el emblema de la serpiente y por eso el día de hoy es el emblema de la serpiente para la medicina, porque mezclaban medicina con superstición. Así que iban y se acostaban ahí en el piso y todo el que entraba tenía que dejar que las culebras se le enredaran en el cuerpo. Unos quedaban sanos, yo creo, por el miedo, yo no sé, pero otros morían por las picaduras de las serpientes. Entonces, de ahí viene toda esa adoración a Satanás, mi amado. El Señor lo reprenda, porque Satanás, dice la Biblia, que es la serpiente antigua, y eso era lo que adoraban. Por eso dice, tienes la sede de Satanás ahí entre ustedes. Y más que todo, pues mataban al cristianismo. Así que dice, las culebras se arrastraban sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador. Otros de los dioses adorados con fervor y devoción en Pérgamo era Dionisio o Baco, el dios de la vid. Fíjese bien todas las adoraciones que tenían ahí. Por otro lado, dice, Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quiere decir que era el centro del culto al César, mi amado.
para toda la provincia. ¿Qué implicaba esto? Fíjese bien lo que implicaba. Recordemos que cuando se escribió Apocalipsis, el culto al César era una religión que cubría todo el vasto imperio romano. ¿Qué quería decir? Que si usted quería adorar algo más, primero tenía que decir, viva el César. No era viva Cristo, no, era viva el César. Usted primero le tenía que dar adoración al César y luego usted iba y adoraba lo que usted quisiera, pero primero tenía que darle la adoración al César, mi hermano, en este tiempo en que se estaba escribiendo esta carta. Nosotros decimos viva Cristo, pero aquí era una adoración al César. Y mire, por eso murió allí este mártir del cual habla la Biblia aquí en este capítulo 2 para la iglesia, o en esta carta para la iglesia a Pérgamo. Dice, y fue por negarse a someterse a sus exigencias, dice, por lo cual fueron perseguidos y muertos los cristianos. Su principio era que el emperador reinante era un dios, y una vez al año, fíjese bien, una vez al año todos los habitantes del Imperio Romano tenían que presentarse a los magistrados y quemar un poco de incienso a la divinidad del César y decir, César es Señor. Después de lo cual, cada uno podía ir a adorar a sus respectivos dioses. Pero antes debían de pasar por aquella ceremonia su pena de perecer desleales al César, dice parecer desleales. Entonces, esta ley colocó a los cristianos de Pérgamo, mi hermano, a una situación sumamente delicada y sin duda era la razón por la cual era la sede de Satanás. Era un lugar donde se obligaba bajo la pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios, Señor, y aplicárselo a César en lugar de Cristo. Y esa ofensa era una práctica que un verdadero seguidor de Jesucristo, dice, un leal cristiano no lo haría jamás. Esa ley, esa obligación podía considerarse satánica. Pérgamo fue de hecho la primera ciudad de Asia donde se erigió el templo en honor al César. Siempre ha estado la idolatría, mis amados hermanos, en todo el ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Pero el ser humano es engañado por el diablo y prefieren adorar aquello que ven, prefieren adorar aquello que pues sí, válgame la redundancia, aquello que nuestros ojos están viendo. Entonces, tenían que adorar al César. Si no adoraban al César, entonces les daban muerte. Primero tenían que estar ahí en la ceremonia y luego ir a adorar a sus dioses una vez al año. Por eso el cristiano sufría mucho, mi hermano. No sé por qué el día de hoy no queremos sufrir. ¿De qué manera sufrimos? Bueno, pues quitándonos aquello que la palabra de Dios dice que es pecado. No sé por qué hoy en día no queremos sufrir la sana doctrina y queremos seguirnos mezclando en las cosas del mundo, que vamos a ver la doctrina de Balaam, qué fue y por qué Dios lo condena. Hasta el día de hoy condena esa doctrina y la de los nicolaitas. Dios te bendiga, prima Evelyn. Dios te bendiga. Buenos días, bendiciones por la mañana, dice, para todos los que están conectados. Gracias por tus bendiciones, prima. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Alma de León, Dios le bendiga, mi hermana. Ya llegó, ya está aquí con nosotros. Bienvenida, mi hermana. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos siempre. Don Conrado, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, don Conrado. Qué bueno que está aquí con nosotros y que ya le halló allí para poder estar con nosotros. Gracias, don Conrado. Qué bueno que está aquí, que tenga un excelente día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, aquí tenemos también a Ceci. Dios te bendiga, Ceci. Te extraño cuando no puedes estar en la iglesia. Sé que no puedes. No es que no quieras, no puedes y te extrañamos, pero qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos. Dios te bendiga. Adela, Dios te bendiga, Adela. Bienvenida. Un fuerte abrazo. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Así que bienvenidos, no se vayan. Mire, estábamos en 14 y ahorita ya entraron más y otra vez se me fueron. No se vaya. Son muy importantes estas enseñanzas. Primero le estoy diciendo el por qué se llamaba Pérgamo. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios
tuvo que revelarle esto a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo enviar a los ángeles y dárselo a cada mensajero de la iglesia. Es porque eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, en cada iglesia, en la etapa de la iglesia cristiana. Gracias, prima, gracias por compartirlo, dice ahí, compartido. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Así que era muy importante, hermano, lo que estaba sucediendo. Es por eso que dice, de aquí tenemos la explicación del comienzo de la carta de la iglesia en Pérgamo. El Cristo resucitado y glorificado, que se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, les dice a los miembros de esa congregación que el que tiene la espada aguda de doble filo dice esto. Dice, los gobernadores romanos, hermanos, se dividen en dos clases. Dice, los que tenían el derecho a llevar la espada y los que creían y los que carecían de ese privilegio. Los que tenían el derecho de la espada también tenían el derecho y el poder de decidir entre la vida o la muerte de la persona. Dice que la última palabra, lo que significaba que su palabra era la sentencia definitiva que se ejecutaba en el lugar y en el momento. El procónsul dice que tenía la sede en Pérgamo, tenía ese poder y podía usarlo contra los cristianos en cualquier momento. Pero esta carta les recordaba a los cristianos que la última palabra la tiene siempre nuestro Señor Jesucristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada aguda de doble filo. El poder de Roma, dice, podía ser satánicamente poderosa, pero el poder del Cristo resucitado era infinitamente mayor, hermano. Podían tener miedo los cristianos, pero a la vez no. Fíjese bien que este hombre del que habla aquí, de Policarpio, que habla aquí de uno de los mártires de ahí, de esta ciudad de Pérgamo, fíjese lo tremendo que fue. Lo metieron en un becerro y lo quemaron ahí. Haga de cuenta que lo metieron a rostizarlo adentro de ese becerro. Y así fue como murió este cristiano del cual nuestro Señor Jesucristo da testimonio y dice, mi siervo fiel. Lo metieron a un becerro ardiendo para que se quemara lentamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros hoy en día no queremos sufrir nada de la sana doctrina, hermanos? ¿Por qué apenas se nos llama la atención y ya no queremos ir a la iglesia? ¿Por qué decimos, no, yo no voy ahí porque no me gusta la alabanza que tienen ahí? No, yo no voy ahí porque la iglesia está muy pequeña y son bien poquillos. No, yo no voy ahí porque ahí no me dejan vestirme como yo quiero. No, yo no voy ahí. O sea, ¿por qué, mi amado hermano? ¿Por qué hoy en día la iglesia no quiere sufrir la sana doctrina como estos grandes hombres que, mire, oiga, ver que lo iban a meter a ese becerro ardiendo, mi amado? Imagínese lo que sufrió este hombre dentro de ese becerro, pero decidió no negar a nuestro Señor Jesucristo. Decidió mantener su fe, que hoy en día muchos están cambiando su fe por la prosperidad. Muchos están cambiando su fe por ir a una iglesia donde les entretengan, donde no les hablen de su pecado, donde no los enfrenten con el pecado. ¿De qué va a servir, mi amado? Dice la palabra de Dios. ¿De qué va a servir que usted lo tenga todo si al final va a perder su alma? ¿De qué le va a servir, mi amado, que usted haya estado tanto en la iglesia, pero a la vez en el mundo también? Una mezcla de cristiano con el paganismo. Y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia, y por eso Dios se vio en el, vamos a poder decir así, en la necesidad de tener que escribirle a cada pastor de la iglesia, a cada mensajero de la iglesia, para que hablara a los miembros esta palabra. Dice, esta espada aguda de dos filos representa la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice, es la respuesta a las inquietudes y necesidades del hombre, así que como solución para su pecado. Así que dice el versículo 13, yo conozco tus obras, le empieza a decir nuestro Señor
a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Fíjese bien, que a pesar de que estaba ahí la sede del satanismo, a pesar de que toda la gente estaba entregada a la idolatría, al dios Zeus y a este dios de serpiente, aún así ellos seguían, mi hermano, ellos seguían manteniéndose en lo que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: mantente lo que aprendiste desde un principio de tu abuela. Fíjese bien, ¿por qué? Porque yo pienso que el cristianismo al principio era muy hermoso, era muy limpio, era muy sano, mi hermano, y hoy en día lo están mezclando tanto y mucha gente está siendo engañada y se está yendo a la comodidad, se está yendo a ¿cómo le podría decir? A mí muchos me han dicho: pues ¿por qué no se queda allá en Estados Unidos? Está bien cómodo, pues hay clima, ¿verdad? Y están muy bonitas las iglesias. Y le digo yo: no, es que Dios me llamó a estar acá y pues yo tengo que estar acá en Monterrey, porque acá me llamó Dios. Ya si Dios me dijera: quédate allá en Estados Unidos, claro que me quedaré, pero mientras Dios no me diga, pues nomás voy y regreso. Entonces, pero muchos, hermanos, muchos sí cambiaron por la comodidad, cambiaron, dejaron sus pequeñas iglesias y se fueron a la comodidad, y que hoy en día la iglesia sufre todo esto. Las iglesias pequeñas están sufriendo todo esto porque pues obvio que todos vamos a buscar la comodidad, pero como siempre hemos dicho, son 2 horas. Son 2 horas nada más la que usted va a aguantar estar ahí. 2 horas. Es mejor aguantar 2 horas y sufrir la sana doctrina que pasar una eternidad en el infierno por no haber buscado la santidad, por no habernos querido apartar de las cosas del mundo. Entonces, hermanos, este es un llamado para todos nosotros. Dice mi hermana Marisol, dice: sí, mi hermana, así nos molestamos por cualquier cosa, no queremos sufrir por nada por el Señor. Así es, mi amado, así es, mi hermana. Y mire que hoy en día ya hasta los pastores tienen miedo de llamar la atención porque ya no van a la iglesia. Dijo el hermano Josué Irión: azúcar y papel, son de azúcar y papel. Miren, esa predicación está preciosísima, la predicación del pastor doctor Josué Irión, donde se llama el discipulado eficaz y completo. Así se llama esa predicación, el discipulado eficaz y completo, porque dice, él está hablando de eso, que azúcar y papel ya no quiere sufrir nada, la iglesia ya no quieren sufrir nada por Jesucristo. Apenas le dicen: hermana, no venga así, vestida así a la iglesia, y ya no quieren regresar a la iglesia, porque le dijeron que no fuera así vestida. Y entonces, son tantas las cosas, mi amado, que hoy en día nos molesta y que muchos han dejado de ir a la iglesia, que mi hermano, en aquel día va a haber gran lamentación, mucha lamentación de mucho que se dijo ser cristiano y que no lo era, como decíamos en el programa pasado. Dicen que eran judíos y que no lo eran. Igualmente, mucho hay que se dice que es cristiano y no lo es, sino que se introducen a las iglesias, fíjese bien, para ir vestidos o hacer lo que ellos quieran. Y si el pastor no le llama la atención, entonces los de adentro de la iglesia empiezan a parecerse al que acaba de llegar, empiezan a conducirse o a comportarse como el que acaba de llegar, y luego dice: ¿y por qué no le dice a él? Pues porque él acaba de llegar y tú ya tienes aquí 10 años. Por eso vamos a dejarlo que él aprenda y que él empiece a comportarse como cristiano y ya veremos. Pero hermanos, eso es un batallar, o es algo que pasa dentro de la iglesia cristiana. Entonces dice aquí, así pues, dice: ser cristiano en Pérgamo era, como la llamaría Corwell, dice, un compromiso muy difícil. El culto obligado al César suponía que constantemente estaban en amenaza los cristianos en aquel entonces, estaban destinados a la muerte, que podía caer sobre ellos en cualquier momento. Pero Jesucristo, el Cristo resucitado, les dice a los cristianos: yo sé dónde estás, sé dónde vives, en una ciudad hermosa y culta, pero donde la presencia y el dominio de Satanás es especialmente intenso. Fíjese bien lo que le está diciendo Dios en este momento. Sé dónde estás,
Evelyn, sé dónde estás, Marisol, sé dónde estás, Alma de León, sé dónde estás, Javier Salazar, sé dónde vives, Adela, sé dónde vives, dónde estás, Ceci, dónde estás, te conozco y sé dónde vives, Noemí, sé dónde vives, Nora Velázquez, sé dónde te congregas, sé en dónde estás, te conozco, porque Dios nos conoce, hermanos. A veces pensamos, nuestra hermana Sarita, nuestra hermana Esther Hernández, a veces pensamos ¿cómo le diré? Que en la casa podemos ser lo que queramos, que acabó. Pensamos que Dios solamente está en la iglesia. Y no solamente Dios está en la iglesia, Dios está aquí. Dios está en cada uno de nosotros. Y Él nos mira, mi hermano. Y Él sabe dónde vivimos. Y Él sabe lo que pensamos. Y Él sabe lo que hacemos a puerta cerrada. Él sabe lo que vemos en la computadora. Él sabe, hermano, lo que escuchamos, lo que hablamos. Dice, yo te conozco y sé dónde vives y sé dónde estás. Fíjese bien, vivimos en una ciudad llena de pecado, mi hermano. Llena de pecado, pero ¿podemos vivir aquí en esta ciudad? Sí podemos. Cuando nuestro Señor le dijo allá a Jeremías, van a ser llevados cautivos, pero van a poder construir, van a poder trabajar, van a poder cultivar, o sea, van a poder vivir. Entonces, podemos vivir aquí en Cristo, pero solamente es que yo quiera vivir para Cristo. Una cosa es vivir, estar en la iglesia, y otra cosa es vivir para Cristo. Que mi anhelo sea vivir para Cristo, que mi anhelo sea agradar a Cristo y no agradarme a mí misma, porque a veces creemos que nuestro Dios solamente está en la iglesia y ahí somos cristianos, pero acá en la casa, hermanos, acá en la casa somos otra cosa. Acá con el trato con el esposo, el trato con la esposa, somos otra cosa. Y Dios dice, yo sé dónde vives y sé dónde estás y conozco tus obras y a cada uno le voy a dar conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, porque nosotros debemos de ser cristianos en todas partes, mi hermano. Aún ahí en nuestra recámara donde no está nadie, ahí está nuestro Señor Jesucristo, porque está en nosotros, vive en nosotros. Así que cuando usted prenda su computadora, pregúntese, ¿el Espíritu Santo estaría viendo esto? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque a veces pensamos que ser cristiano es solamente de apariencia, solamente en la iglesia, y que no necesitamos ser cristianos en ninguna otra parte. Entonces, de eso está hablando aquí. Dice, conozco tus obras y sé dónde vives. Dios sabe dónde está cada uno de nosotros y sabe lo que hacemos, lo que pensamos, mis amados. Así que así es como empieza diciéndoles, sé dónde vives y sé en la ciudad que vives. Fíjese bien, dice, aquí hay algo de suma importancia, dice, que queremos compartir con ustedes. La idea es la siguiente: el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista, mi hermano. Dice, que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en algún otro lugar y en otras circunstancias, pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida le ha colocado, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Hace algún tiempo nos comentaron, dice un joven, que había aceptado a Cristo. Fíjese bien, el ser cristiano, hermanos, es sufrido, pero Dios no lo permite para que usted y yo nos retiremos del cristianismo. Se hablaba de un joven que él se le hacía muy difícil trabajar con los inconversos. Así que le pidió al pastor y le dijo, pastor, ore por mí, porque yo quiero trabajar en una fábrica donde todos sean cristianos. Y dice que con el tiempo llegó este joven y le dijo, pastor, ya fui a trabajar donde hay puro cristiano. Y lo que este pastor le aconsejó dijo, es más fácil que tú trabajes donde no son cristianos, que trabajes con los cristianos. Porque Dios te salvó para que tú seas luz allí en medio de las tinieblas. Donde son todos cristianos,
¿Cómo vas a probar tu cristianismo? ¿Cómo vas a saber qué tanto aguantas la situación o la dificultad si huiste de donde tú podías enfrentar y podías madurar y poder demostrar que eres cristiano? Mi amados, nunca va a encontrar una iglesia perfecta, porque muchos por eso se cambian y se cambian y se cambian de iglesias, que porque no le gustaron cómo lo trataron, que porque no le gustaron cómo le hablaron, que porque el pastor no le toma en cuenta, que porque no tomaron en cuenta su idea, que porque allí le hablan muy duro, que porque ahí son muy estrictos, que porque ahí no está buena la alabanza, y se van de iglesia en iglesia buscando que les acomode. Pero el ser cristiano, mi hermano, es cuando usted se mantiene en su fe, en la dificultad, en donde usted se siente que no es querido. Allí, mi hermano, es donde vamos a demostrar que somos verdaderamente cristianos, que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque si yo voy a buscar donde todos son cristianos, pues ¿cuándo me voy a ver, hermano? Si yo estoy bien o estoy mal. Sí, a lo mejor todos nos contaminamos y todos empezamos a ser iguales. Entonces el pastor le dijo, es mejor que trabajes donde no son cristianos, porque ahí tú vas a hacer luz y tú vas a empezar a predicar el evangelio con tu testimonio, que donde todos sean cristianos. Entonces no es recomendable que usted no le parezca algo en su iglesia y se vaya. Ore a Dios, hermano. Dígale a Dios qué le quiere enseñar. Si usted ve que está algo mal, su pastor, conforme a la palabra de Dios, no hablo conforme a lo que yo quiera o lo que yo crea que es, sino conforme a la palabra de Dios. Bueno, pues ore por su pastor y dígale al Señor, enséñame, Señor, enséñame a permanecer aquí. O si Dios le dice, puedes retirarte, puedes cambiarte, bueno, si no le están dando una sana doctrina, si usted ve que usted en lugar de ser cristiano está siendo cada vez más pagano, pues bueno, entonces sí, cambie de iglesia. Si usted ve que no avanza, si usted ve que no madura, cambie de iglesia. Cuando estaba allá en Estados Unidos, me comentaba una hermana, dice, me cambié de iglesia, hermana, porque el pastor empezó a pedir ofrendas, que porque Dios le había dicho que él iba a tener una mansión. Fíjese bien, que él como pastor iba a tener una mansión. Dice, entonces nos puso a estar trabajando talentos para que le hiciéramos esa mansión que Dios le había revelado a él que iba a tener. ¿Cómo ve? Entonces dice, era puro trabajar en talentos, hermano, para que el pastor pudiera tener esa mansión que Dios le había dicho que iba a tener, y que todos íbamos a tener mansiones, que todos íbamos a tener una bonita casa, que porque Dios así se lo había revelado en una visión, dice. Y por eso me salí de la iglesia, porque por más que le dijimos al pastor que eso no era correcto, él siguió diciendo que era una visión que Dios le había dado. Entonces, de todo hay en la viña del Señor, mi amado. Entonces le dije, no, pues hizo lo correcto en salirse, ¿verdad? Si hablaron con el pastor y el pastor continuó diciendo lo mismo, pues hizo bien, ¿verdad? Hizo bien en retirarse de ahí de la iglesia y buscar donde crezca y madure espiritualmente. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy, mi amado hermano. Está siendo difícil permanecer en Cristo, sí, porque se ha levantado tanta cosa y ha entrado tanto paganismo en la iglesia que muchos ya no lo quieren sufrir y mejor buscan otra iglesia que se acomode a lo que ellos piensan y a lo que ellos quieren. Y eso era lo que estaba sufriendo esta iglesia cristiana. Dice, los cristianos, dice aquí, Dios está en control de nuestra vida y de todos y cada una de las circunstancias a las que nos enfrentamos. Dice, el siempre estar dispuesto a fortalecernos en la fe. Llenamos de sumo gozo y paz, dice, de su gozo y paz. Y solo así es como podemos ser faros verdaderamente que reflejen su luz en un mundo lleno de oscuridad y temor. Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba un compromiso difícil, no había existido la posibilidad de la extensión del evangelio y del reino del Dios en el mundo. Si no hubiéramos, hermanos, si los cristianos
de este tiempo no hubieran permanecido aún en cuestión de dar su vida, hermanos, de ser perseguidos, de ser azotados, de ser apedreados, si ellos hubieran huido también, como hoy en día lo hace la mayoría de los cristianos, no hubiera llegado el evangelio a nosotros. Si ellos hubieran cedido, si ellos hubieran doblado, o sea, doblegado. Entonces, el consejo del día de hoy es: permanezca, busque la santidad, busque a Cristo. Ya viene pronto y es obvio que nos está oprimiendo el enemigo, es obvio que nos está incomodando. Yo digo, ¿verdad? Digo así, cuando la águila ve que su aguilucho ya puede volar y no quiere volar, dice que el águila le empieza a poner espinas, en lugar de tenerle acomodo el nido, le empieza a poner espinas para que el aguilucho aprenda a volar. Entonces, cuando Dios quiere que maduremos, cuando Dios quiere que emprendamos, que nos levantemos, hermanos, en vuelo, nos pone esas espinitas, esas incomodidades, pero para demostrarnos a nosotros qué tan maduros estamos, qué tanto nos aferramos a Cristo, qué tanto amamos a nuestro Señor para soportar la sana doctrina y seguir adelante en Cristo. Ya Cristo viene y obvio que la opresión del enemigo cada vez es más fuerte, pero permanezca, Cristo viene pronto, ya es lo último que está sufriendo la iglesia cristiana, ya es lo último y nos vamos a ir con Cristo muy pronto, así que gracias al Señor por ello. Hermano, Dios le bendiga, hermano Natividad Hernández, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, dice, amén hermana, eso es verdad, nos gusta la comodidad, por eso en persecución muchos cristianos no volvieron a la ciudad, así es hermano, así es, cuando empiezan a perseguir a los cristianos. Mire, hoy en día, yo digo que hoy en día estamos sufriendo la persecución a través de las redes sociales. Yo comentaba anoche, ayer allí en la iglesia, porque aquí, hermanos, mis predicaciones a veces me dicen que me las van a silenciar, que porque son de fulanito tal y que porque tiene los derechos fulanito tal, y le digo, ¿por qué? Si yo lo que estoy haciendo es explicando la palabra de Dios, entonces, ¿por qué me van a quitar algún derecho? Entonces, me ponen ahí, ¿estás de acuerdo en que le mandemos el video a fulanito de tal que dice que tiene derecho? Le digo, que se lo manden y que lo escuche, porque pues eso es lo que Dios nos da ahí en el púlpito, ¿verdad? De la manera que lo explicamos, lo que Dios nos da, lo que Dios nos inspira ahí en el púlpito. Entonces, pero hoy en día sí, en YouTube igual, que te quitan el video, aquí en mi página de Facebook nos están quitando muchas cosas, entonces es persecución, mi amado, porque si no hablamos lo que ellos quieren que se hable, o nomás lo que ellos quieren que escuche el mundo entero, entonces nos están quitando las predicaciones, nos las están analizando lo que hablamos o lo que decimos. Entonces, pues Cristo ya viene pronto. Y mire, lea la palabra de Dios para que no sea engañado y usted pueda permanecer en este hermoso camino y sufra como buen soldado de Jesucristo. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, suframos un poquito, ya Cristo viene pronto por nosotros. Dice Adela Zavala, y muchos por la comodidad y necedad ya no volvieron a la iglesia. Dice Zoraida Cervantes, amén, amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana, bienvenida. Hermana Zoraida Cervantes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí es cierto, Adela, muchos hoy en la pandemia ya no volvieron a la iglesia porque ahora dicen que escuchan desde la comodidad de su casa. Ahora dicen, no, yo aquí no fui, hermana, pero sí escuché la predicación aquí en la casa. No pude estar ahí, hermana, pero sí escuché la predicación. Entonces, lamentablemente sí, hoy en día muchos después de la pandemia ya no regresaron a las iglesias. Por favor, siga orando por la piedra de tropiezo. Hermana, quítela. Levántese en el nombre de Jesús y quite esa piedra. Dios nos dio autoridad, hermana. Dios nos dio autoridad y nos dio poder para quitarlo. Dice, si tuvieres fe y le dijeres a esa montaña que se quite, se quitará. Muchas de las veces, hermanos, nosotros lo tenemos que quitar, es orar y actuar. Si yo sé que alguien es una piedra de tropiezo,
hermana, Dios le dio la autoridad para que la quite, quítela. Hay veces que es doloroso y yo digo, mejor que Dios la quite porque yo no puedo, no tengo el valor o me duele o qué sé yo. Quítela, hermana, quítela. Dios le dio el poder y le dio la autoridad para quitar esa piedra. Dios no se la va a quitar, usted la va a quitar. Nos dio ese poder y nos dio la autoridad. Mire, cuando sanó a aquel hombre que no miraba, Jesús no lo llevó de la mano hasta el Siloé a que se lavara, le dijo, ve y lávate. Y no miraba, mi hermana. Usted podría decirme, qué ingrato. O sea, ¿cómo le dice que vaya a lavarse el Siloé si no mira, que no ve, que no mira? Y mire que para bajar al Siloé tenían que bajar 32 escalones para irse a lavar a ese estanque del Siloé. Pero Jesús le dijo, ve, ¿por qué, hermana? Porque era la fe. Era la fe, y él fue y se movió. También cuando aquel hombre le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no se regresó, le dijo, ven, ven. Cuando Pedro le dijo, Señor, quiero caminar, ven. O sea, tenemos que hacerlo nosotros. Nos dio el poder y nos dio la autoridad para hacerlo. Voy a orar, mi hermana, pero para que Dios le dé ese poder, esa autoridad a usted, para que quite esa piedra de tropiezo, porque Cristo va a venir, mi amada hermana, y tal vez usted se quede con la piedra de tropiezo. Entonces, voy a orar para que Dios le dé la sabiduría, le dé inteligencia y le dé el poder y la autoridad que ya la tiene, para que usted en el nombre de Jesús quite esa piedra y quede libre para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, Señor, por ello. Dice Evelyn, como David, levanta la roca y dile a Goliat, vengo en el nombre del Señor. Amén, así es. David dijo, yo no podré contigo, soy muy pequeño y muy joven, pero vengo en el nombre de Jesús, vengo contra ti. Entonces, mi hermana, ese Goliat no es más fuerte que usted, esa piedra no es más fuerte que usted. Nosotros tenemos poder y tenemos autoridad para decir que se vaya y que se vaya. Dice, huirá de vosotros, pero manténgase enferma y actúe en el nombre de Jesús. Actúe y vaya y quite esa piedra de tropiezo. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Ayúdanos, Señor, a sufrir la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en este camino que cada vez se nos torna más difícil, que cada vez, Señor, nos ponen más obstáculos. Pero, Padre, tu palabra dice, el que permanezca hasta el final, ese será salvo. Ayúdanos a apartarnos para ti, a santificarnos, porque el Espíritu Santo dice, lo primero nos salva y luego nos santifica. ¿Qué quiere decir? Nos aparta. Tu palabra de Dios dice, tu palabra dice, sal de en medio de ellos y no te contamines. Sal de en medio de todo aquello que es paganismo. Si estás en una iglesia donde está el paganismo, ahí sal en medio de ellos y busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde esté ahí el pastor al cuidado de las ovejas para poder permanecernos en santidad, mi Dios. Padre mío, danos esa fuerza para mantenernos firmes hasta que tú vengas por tu iglesia, que suframos como buenos soldados de Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesús, que suframos toda burla, todo aquello que se levante en contra de nosotros, mi Dios, porque tú eres poderoso y tú nos fortaleces y tú nos das, Señor, esa fuerza para todos aquellos que clamamos para permanecer firmes en ti. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Zoraida. Ayúdala, Señor mío, a nuestra hermana Zoraida Cervantes. Dale la gracia, dale la sabiduría, dale la fuerza en el nombre de Jesús para que se levante ella en tu nombre y quite esa piedra de tropiezo, mi Dios. Señor, tú nos das poder y nos das autoridad. Tú le dijiste a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés dijo, tengo la vara. La vara es la autoridad, Señor, representa la autoridad que tú nos has dado. Y le dijiste a Moisés, pues extiende la vara y el mar se abrirá.
Señor mío, que nuestra hermana, esa autoridad que tú le has dado, la use, Padre, la use en el nombre de Jesús y quite esa piedra de tropiezo y quede libre para honra y gloria de tu nombre, mi Señor y Dios. Tú quieres una iglesia fuerte en el espíritu. Tú quieres una iglesia que guerree, que pelee, mi Dios, que no se quede ahí sentada llorando, sino que peleemos, mi Dios, porque tu pueblo es guerrero, porque tú eres Jehová de los ejércitos, eres el guerrero, mi Dios, y dale la sabiduría a mi hermana, cómo hacerle para quitar esa piedra de tropiezo. Dale sabiduría, dale inteligencia, mi Dios, que ella se deje guiar por ti, que ella se deje enseñar por ti. Y Padre mío, que le des la victoria, mi Dios, que más adelante podamos ver el testimonio de mi hermana y pueda decir, mi hermana, me levanté en fe y quité esa piedra y ahora soy libre para honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana y de todos los que están en esta mañana conectados. Gracias por este año que tú le has dado a nuestra hermana Noemí, Señor, terminar y que este nuevo año, Señor, lo comience en victoria contigo, guiada y enseñada por ti, como siempre lo has hecho, Padre. Señor mío, si alguno de mis hermanos han planeado hacer algo hoy en este día, te pido, mi Dios, que seas tú con cada uno de ellos. Que tú, Señor mío, les des la gracia y la sabiduría para hacer todo lo que han planeado hacer el día de hoy. Señor, si tienen alguna petición delante de ti, te pedimos, Señor, que tú suplas su necesidad conforme a tu voluntad. Si necesitan sanidad, Señor, dales esa fe para levantarse en el nombre de Jesús y sacudirse de esa enfermedad, quitarse esa enfermedad en el nombre de Jesús. Si necesitan un milagro, que obtengan su milagro, porque tú sigues haciendo milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, mi Dios. Tú sigues haciendo milagros para el que cree. Todo le es posible. Que se levanten en el nombre de Jesús de esa cama, mi Dios, que tengan esa fe para levantarse, que tengan esa fe para tomar su sanidad, que esos riñones sean limpiados, oh Dios, que esos pulmones sean limpiados, oh Dios, que esos dolores sean quitados en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos en esta hora y te damos gracias por el cuidado que tienes tú para con cada uno de tus hijos. Gracias, mi Señor y Dios, que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Búsquenos ahí, si usted nos encontró ahí por Facebook, pues búsquenos allí dice aquí, déjenme leo este comentario antes de Evelyn, dice, bueno, dice, sabes, es para gloria de mi Dios, les comparto para que mi Dios me dio otra oportunidad es que no dice qué más aquí. No lo puedo abrir, pero ahí está el comentario. Estás respondiendo, Evelyn, estás respondiendo. Ok, le están respondiendo. Gracias, Señor, y qué bueno que están aquí comentando. Y bueno, hermana Zoraida, échele ganas, Cristo está con usted. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos con el poderoso, con el león de Judá. Así que échele ganas. Cristo viene pronto, no se dé por vencida. Cristo viene pronto por su iglesia. Búsquenos allí en Facebook. Si usted nos encontró por YouTube, búsquenos allí en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica, El Buen Pastor. Antes de que sean quitadas todas las predicaciones, mis amados, escúchelas, memorícelas, porque es lo que nos va a mantener firmes hasta el final. Y si nos encontró por Facebook, entonces búsquenos ahí por YouTube, CC El Buen Pastor. Ahí nos va a encontrar usted, CC El Buen Pastor. Búsquenos. Próximamente vamos a tener escuelitas de verano ahí en la Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Si usted vive ahí cerquitas de nuestra iglesia, que casi todos los de aquí son fueras, gloria a Dios por ello, que esta congregación, yo les digo, es mi congregación virtual. Gracias al Señor que de muchas partes del mundo nos podemos concentrar aquí y aprender juntos la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con nosotros,
Gracias por apoyarnos y hacer posible que sigamos predicando la palabra de nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo y que tengan pero muy hermoso inicio de semana. Dice, sabe que yo la escucho y escribo porque sé que es un día todo será borrado. Así es, mi hermana. Y gracias por apoyarnos, gracias por sus comentarios, gracias por ayudarnos a compartir. Y bueno, Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho, que tenga un hermoso inicio de semana y nos vemos aquí lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga. Ceci, Dios nos tiene con fronteras. Sí, tú eres de Colombia y estás aquí con nosotros. Así que un fuerte abrazo, mis amados. Y cuídense mucho y el miércoles aquí nos vemos. Si Cristo aún no ha venido, aquí nos vemos el miércoles a las 8:30 de la mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Mayra dice, ¿verdad ahí? Sí. Mayra Esparza, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo. Gracias, Adela, Dios te bendiga.